España. Ya es mi tercer viaje a Colombia. La primera vez vine por otro trabajo y por otro tipo de cosas. Y ahora vengo con este otro tipo de temas. Bueno, hasta aquí ha sido un largo camino, porque he tenido que atravesarme todo el Atlántico. Pero estoy realmente pues, muy contenta y para mí es un honor muy grande poder estar aquí en psicología, y agradezco también a la Universidad Sergio Arboleda la invitación, porque vengo a traerles una información que yo creo que es enormemente valiosa. Digo yo creo por poner un poco, no decirlo taxativamente, porque en realidad estoy absolutamente convencida de lo valiosa que es esta información realmente para su futuro, pero también para el futuro de toda la humanidad y para el futuro de todos esos futuros niños que van a venir y que van a nacer, y para poder ayudar a los que ahora mismo ya están ahí. Bueno, yo he sido, voy a hacer un poco una presentación de mí misma para que puedan situarme. Yo he sido durante 39 años profesora en enseñanza, aquí le dicen secundaria y bachillerato es lo mismo. Profesora con edades entre 15 y 18 años. Durante estos 39 años, empecé con 21 años a dar clases. Siempre lo que me ha guiado es el dar lo mejor de mí misma. No el intentar, porque a veces decimos, voy a intentar dar lo mejor de mí mismo o voy a intentar hacerlo lo mejor posible. No. Hay que hacerlo lo mejor posible. Después, cada vez, en cada momento, pues lo haremos de una manera o de otra. Pero hay que quitar el intentar, que voy a dar lo mejor de mí misma, lo mejor de mí misma. Eso es lo que siempre me ha guiado. Cuando empecé tenía, pues, como podéis imaginar, muchísimo miedo. Porque claro, era todavía muy joven, para mí era algo totalmente nuevo, de repente encontrarme en una clase con tantos alumnos. Entonces daba clases en el nocturno también, que había turno de mañana y de tarde. Tenía alumnos que me superaban en la edad. Y se puede imaginar, al principio yo entraba temblando, pero no se notaba nada. Temblaba por dentro, pero no se notaba nada. Y entonces, en esos años aprendí muchísimo. Al principio no tenía muy claro si yo quería ir a dar clases, porque siempre he sido una persona muy tímida, había sido una adolescente muy tímida y hasta los 21 años prácticamente no hablaba. Entonces yo decía, ¿cómo voy a hacer ahora cuando me tenga que enfrentar a tantos seres humanos, explicarles, sentirme segura, sentirme tranquila? Y bueno, lo cierto fue que para mi sorpresa descubrí, muy poco tiempo después de haber empezado, que era mi vocación. Y entonces, a partir de ese momento, he estado disfrutando 39 años compartiendo mis experiencias y compartiendo mi vida con todos los adolescentes con los que he trabajado. Y siempre me ha guiado el hecho de querer ser útil, lo más útil posible a toda la sociedad. Para mí sería, la peor desgracia, sería dejar de ser útil, que ya no pudiera trabajar con los seres, que ya no pudiera ayudar. Entonces siempre el ser útil es lo que me ha guiado en todo momento. Y es lo que me guía ahora a venir aquí y a estar aquí. Cuando dejé la educación pública, no fue porque estuviera ya harta. No, estaba encantada y sigo estando encantada, por eso de hecho sigo estando trabajando con jóvenes y con adolescentes y sigo yendo a los colegios, porque me apasiona. Pero ya sentía que mi vida, un ciclo había terminado y necesitaba empezar otro. Y sentía que ese ciclo estaba ligado a lo que voy a darles dentro de un momento, sino que vamos a empezar a abrir, y que realmente en este momento de mi vida la utilidad que yo puedo hacer, que yo puedo tener, es precisamente transmitiendo este tipo de información. Esto es una noticia en el periódico del 2016, de Granada. Granada es la ciudad a la que la provincia a la que yo pertenezco. Yo vivo allí en el sur de España, en Andalucía, y entonces me encontré con esta noticia en el periódico que me encantó, porque para los que están detrás que no lo vean bien, dice: los niños llegan sin manual de instrucciones. Para pilotar un avión hay que tener una licencia, para conducir un coche hay que tener un carnet, y para ser padre no se exige nada. Este es un artículo que escribieron tres personas que son muy conocidas allí, que es Emilio Gratayud, que es un juez de menores y que es muy conocido en toda España porque sus sentencias son
ejemplares. Quiero decir con esto que nunca envía a la cárcel, porque OMC Menores nunca envía a los menores a la cárcel, sino que les pone trabajo social. Y entonces ha conseguido cosas magníficas en ese campo con todos estos menores. La otra persona es una psicóloga, bueno, y después son dos psicólogos también muy conocidos, son los que escribieron este artículo. Pero ahora, ¿y si yo les dijera que hay una posibilidad para transformar el mundo? ¿Y si les dijera que hay una posibilidad, que su profesora me ha informado que han estado trabajando con estos pequeñitos, ¿no? Con estos niños pequeños, con unas situaciones difíciles, que es posible que un día la humanidad y los niños de todo el planeta ya no tengan esa problemática? ¿Que es posible que las guerras de todo tipo, porque cuando hablamos de guerra normalmente siempre en qué pensamos? Las guerras que producen... Sí, pero las guerras, normalmente siempre decimos guerra y decimos, uy, normalmente siempre preguntamos, hemos oído, ¿se ha desencadenado una guerra? Y decimos enseguida, ¿dónde? ¿Ha habido un terremoto? ¿Dónde? Entonces, ha habido una guerra. Y siempre asociamos que las guerras son cosas externas. Es decir, que las guerras son entre los países, ¿verdad? Hoy en día en el mundo hay mucho. Pero resulta que las guerras que hay entre los países, las guerras internas, son el resultado de las guerras internas. Dentro de nosotros no hay guerra, no hay a veces una lucha entre lo que pienso y lo que quiero. Muchas veces hay una lucha constante, hay una guerra. No hay guerras en las familias, las hay. Entonces, todas esas guerras internas al final acaban convirtiéndose en conflictos externos. Entonces, hay una manera de poder acabar realmente con todas esas guerras. Hay una manera, una posibilidad, una alternativa para conseguir ese mundo que todos estamos deseando. Y ese mundo que todos estamos deseando, ¿cuál es? ¿Qué queremos? ¿Cómo deseamos que sea este mundo? ¿Qué queremos que reine en él? La paz. ¿Qué más? La equidad. La equidad. La equidad. La equidad. La justicia. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? A ver, los tres que están detrás, a la derecha. ¿Qué más queremos en este mundo? Venga, que vosotros tenéis mucho interés. ¿Qué más queremos en este mundo? Equidad. Necesitábamos paz. ¿Qué más? Venga, que tenéis. No sé que lo tenéis en la cabeza. Venga, que lo has dicho. ¿Qué más necesitamos? Amor. No tengáis miedo. No tengáis miedo. Sentiros cómodos, sentiros tranquilos. Que aquí venimos todos a aprender. ¿Estamos? Así que relajaos. Amor. ¿Qué más necesitamos? Venga. Seguid diciendo que lo sabéis seguro. ¿Qué más necesitamos? Educación. Vamos a decir, por ejemplo, respeto, porque educación es como muy amplio, un término muy amplio. Respeto. Necesitamos solidaridad, necesitamos bondad, necesitamos generosidad, necesitamos tolerancia. Uf, y la lista se hace enorme. Necesitamos todo eso. Pero lo cierto es que todavía no llega. Pero hay una posibilidad, hay una alternativa. ¿Y si les dijera que todos ustedes pueden ser los protagonistas y los artífices de ese nuevo mundo que acabamos de describir ahora que todos queremos? ¡Qué responsabilidad!, ¿no? Y al mismo tiempo, qué bonito pensar que yo puedo tener protagonismo y que puedo ser el artífice de ese mundo maravilloso que todos estamos esperando. Pues ya van a ir viendo cómo realmente eso es posible. ¿Y cómo puede ser eso posible? Pues eso puede ser posible si ustedes se forman para una profesión que van a realizar seguramente, sin temor a equivocarme, casi el 90%, vamos a dejar un 10%, casi el 90% de ustedes. ¿Saben cuál es esa profesión que van a ejercer el día de mañana? Debe ser padre y madre. La profesión que el día de mañana
nos va a conducir al mundo laboral, la tenemos más o menos clara porque ya estamos en la universidad, pero tampoco a lo mejor puede ser que tengamos muy clara qué rama o al final realmente dónde voy a ir a trabajar. Yo cuando empecé en la universidad pensé siempre que iba a hacer historia y al final descubrí que lo que me gustaba era la historia del arte. Y estando ya en el primer año de carrera, decidí que cuando llegara al tercero, que es cuando se elegía la especialidad, me pasaba historia del arte. Pero siempre había pensado desde adolescente, uy, yo historia como mi padre. Entonces, siempre la profesión puede estar un poco en el aire, puede ser que cambie, pero la mayoría de las personas que están aquí seguramente serán padres y madres de hermanos. Y ahora otra pregunta, ¿cuántos años han hecho de formación para llegar hasta aquí, hasta donde están ahora mismo? A ver, a contar cuántos años han sido. ¿Uno? 15 años. Bien, y a lo largo de esos 15 años han ido recibiendo una educación sucesiva que les ha ido preparando para llegar aquí a donde están ahora, a la universidad, ¿sí? Pero a lo largo de todos esos años, ¿o saben ustedes de alguna universidad donde se forme, donde se eduque para ser padre? En ninguna. Llega, ocurre, sucede si nos lo encontramos. Y la mayor parte de los padres, cuando llega ese momento, no saben realmente mucho, ni saben cómo hacer realmente con muchas cosas. Por eso es importante empezar a prepararse desde ya. Por eso, hay una herramienta muy poderosa para cambiar el mundo. Y hay una herramienta muy poderosa con la cual todos ustedes pueden cambiarlo. Y esa herramienta es la educación, como decía antes. Pero claro, cuando decimos educación, educar, automáticamente, ¿qué entendemos que es la educación? ¿Qué entendemos que es? Educar, educación, ¿qué entendemos que es? ¿Qué es la educación? Pero ¿cuándo se supone que podemos empezar a educar? ¿Cuándo podemos empezar a educar? ¿A partir de cuándo? Desde casa. Pero desde casa, ¿a partir de cuándo? Cuando decimos desde casa, es desde que somos niños, desde que somos pequeños. Eso significa que la educación comienza una vez que hemos nacido. Bien, pues la alternativa está en que no es la educación que recibimos después del nacimiento la que va a cambiar el mundo. Porque si eso fuera así, ¿por qué no ha cambiado ya? No hemos ido a la escuela, no hemos ido a los colegios, que en España se dice instituto, pero es lo mismo. No hemos ido a los colegios, no estamos en la universidad, no salimos de la universidad, no tenemos grandísimos profesionales en todo el mundo y personas que saben mucho, pero ¿ha cambiado el mundo? No. Entonces, no es la educación después del nacimiento la que va a transformar las estructuras sociales. ¿Qué es lo que la va a transformar? La educación que se recibe antes del nacimiento. ¿A qué eso nunca la habían escuchado? No es posible educar antes del nacimiento, es imposible. Pues esa es la alternativa que los científicos de todos los campos y los psicólogos nos están diciendo de una manera ya continuada desde la década de finales de los 70, nos están diciendo que la alternativa para cambiar realmente la situación es educar antes del nacimiento. Y ellos nos dicen, después de todos sus estudios e investigaciones, que es antes del nacimiento, en lo que se conoce como etapa prenatal, en la que se gesta, se genera y se sientan las bases de lo que va a ser nuestra posterior salud física, mental, emocional, nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de comportarnos, incluso de nuestra creatividad. Todas esas bases se sientan en la etapa prenatal y hasta los 2 años de vida. Y todo lo que en esa etapa vivimos va a determinar muchas de las características que vamos a tener después como adultos. La felicidad o la infelicidad que experimentemos a lo largo de la vida, los traumas, los bloqueos que tengamos a lo largo de la vida, la mayor parte de ellos, por no decir prácticamente casi todos, se generan en la etapa prenatal.
bien. Pues este es el tema con el que vamos a trabajar y con el que he intentado hacer esa pequeña introducción para irles llevando a aquí. La educación prenatal es la alternativa para la paz. ¿Y por qué es la alternativa para la paz? Porque ella va a educar en valores desde el inicio. Por eso es la esperanza del futuro, la educación prenatal. Y no es porque lo diga yo, lo digamos unos pocos, es porque los científicos nos lo están demostrando en el campo de la psicología desde hace ya mucho tiempo. Y es lo que vamos a ir viendo a lo largo de todo este periodo. Esta es una frase que cuando la vi me gustó mucho, que es un bioquímico muy conocido que se llama Kazuo Murakami. Kazuo Murakami fue el bioquímico, le contaba el otro día a vuestros compañeros de ética y responsabilidad social, es el bioquímico que consiguió descubrir qué era lo que provocaba la tensión alta. Después de muchos años de trabajo en laboratorio, descubrió qué era lo que provocaba la tensión alta. Y entonces por eso es muy conocido internacionalmente. Y él tiene un libro que les recomiendo, porque es un libro sumamente interesante, entretenido, muy bonito, muy divulgativo, pero a la vez muy científico, que se llama El Código Divino de la Vida. Y entonces en ese libro habla muchas cosas y entre ellos de la educación prenatal. Entonces él tiene esta frase, después hablaremos más de él, que dice: si el conocimiento puede contribuir a una vida mejor, debemos aprovecharlo ahora. Porque muchas veces recibimos las informaciones, recibimos un tipo de conocimiento, y decimos, bueno, lo dejo para después. No, si tengo algunas informaciones que considero que pueden ser valiosas, que me pueden ayudar y que no pierdo nada intentándolo, hay que hacerlo ahora, hay que aprovechar ahora, porque si no después el tren pasa y a lo mejor cuando quiero cogerlo ya no puedo subirlo, o es un poco tarde. Cogeré el siguiente, pero no es eso. Y si podemos educar antes del nacimiento, pues entonces, ¿cuándo podríamos decir que comienza esa educación prenatal? Pues aquí tenemos los pilares en los que se va a basar. Porque normalmente nosotros decimos, bueno, etapa prenatal, antes del nacimiento. Pero claro, antes del nacimiento, cuando yo muchas veces pregunto si desplegar antes la diapositiva, normalmente, ¿qué viene a nuestra cabeza? Uy, pues cuando una mujer está embarazada. Uy, pues desde el momento de la concepción. Pues no. Esa educación no comienza en el momento de la concepción. Ahí sería el minuto cero en el que realmente comienza la vida de un nuevo ser. Pero realmente el inicio comienza aquí, en la preparación. Y ahora quisiera otra vez preguntar, ¿y qué entienden por preparación? ¿Qué será prepararse antes de la concepción? ¿Para qué habrá que prepararse? ¿Para qué habrá que prepararse? Para ser padres, ¿no? Para ser padres, para esa nueva vida, ¿no? Sí, pero ¿cómo tendremos que prepararnos? ¿Cómo será esa preparación? ¿Qué tendremos que hacer? ¿Cuál es el objetivo para ser padres? Pero sobre todo porque cuando nosotros vayamos a concebir, ahí vamos a llevar ya todo un bagaje. ¿Cuál es todo ese bagaje que vamos a llevar en el momento de la concepción? ¿Que llevan los padres, un padre y una madre? ¿Cuál es ese bagaje? Los genes. Los genes. Los genes. Y en esos genes está inscrita la historia, la salud o la falta de ella, la predisposición a tener este tipo de enfermedades o a tener este tipo de otras. Entonces ahí ya había escrito eso entre otras cosas, pero ahora de momento vamos a trabajar solo con eso. Entonces, habrá que prepararse con tiempo y con antelación antes del momento de la concepción, antes del momento en el que decidamos ya realmente traer un nuevo ser al mundo. Por ejemplo, ¿han tenido que presentar últimamente algún trabajo para alguna asignatura? Sí. Sí, generalmente tienen que presentar casi constantemente trabajo, que no nos guste, pero es así. Hay que presentar muchos trabajos. ¿Han organizado alguna vez, por ejemplo, el cumpleaños de un amigo o de una amiga que quiere mucho? Sí. También lo hemos organizado. ¿Alguna vez hemos organizado un viaje o con nuestros padres o algo?
Sí. Y normalmente esa preparación nos lleva tiempo, es decir, lo hacemos con tiempo, lo pensamos concienzudamente, lo proyectamos bien, porque queremos que si es un proyecto que voy a entregar en una asignatura, pues quiero que lógicamente ese proyecto le den una buena nota. Si es un cumpleaños, pues quiero que mi amigo o mi amiga se sientan encantados y se sientan felices por todo el esfuerzo que estoy haciendo y por todo lo que estoy preparando, ¿sí? ¿Verdad que sí? Entonces, eso normalmente siempre lo hacemos con este tipo de cosas. Pero, sin embargo, cuando se trata de prepararse para traer un nuevo ser al mundo, normalmente lo dejamos, lo descuidamos. Muchas veces en el azar, muchas veces en la inconsciencia, muchas veces es que estoy en un estado, pues, he consumido algún tipo de sustancia tóxica, precisamente lo que sea. Entonces, en esos momentos, pues, en la conciencia mayor, normalmente no suele tender a preparar todo ese tipo de cosas. Pero ahora que estamos hablando de todo esto, a mí me surge una pregunta. No sé si les surge a ustedes. Por ejemplo, esto de la educación prenatal, ¿es ahora en el siglo XXI que se está expandiendo, que estas informaciones se están difundiendo? ¿Es ahora? ¿Puede haber existido ya antes? Ya ha existido antes. Esto, aunque pueda parecer nuevo y aunque a ustedes pueda parecerles nuevo porque no lo han oído últimamente, no es nuevo. Es decir, esto ya existía en las civilizaciones antiguas. Por ejemplo, en la civilización milenaria de la India, en China, ya existía todo este tipo de conocimiento. En Europa, por ejemplo, se conocía en la época, es decir, en la época celta y en Grecia, que quizás Grecia les suene más. En la entrada y la subida a la biblioteca de la Sergio Arboleda, ¿se han dado cuenta cuáles son los dos bustos que hay a ambos lados? ¿Cuáles son? Viendo la escalera yo me acuerdo, aquí hay una, aquí hay otro. El de la izquierda es Platón y el de la derecha es Aristóteles. Pues de estos dos filósofos vamos a hablar, porque ellos ya hablaban de educación prenatal. Y fijaos, los tienen ustedes en la subida a las escaleras de la Sergio Arboleda. Ahora cada vez que suban por esas escaleras a la biblioteca, ya sabrán que están relacionados con ustedes a pesar de toda la separación de los siglos, porque ellos hablaron de educación prenatal, de lo mismo que nosotros estamos hablando aquí. Y en Grecia, los filósofos y las ciudades preparaban a los jóvenes como ustedes para ese papel de padre, al mismo tiempo que los preparaban para ser ciudadanos. Así que cada vez que suban por ahí ya saben que tienen un nexo común, una relación con Europa y con la Grecia antigua, porque estos dos filósofos hablaban de lo mismo que ustedes ya hoy están conociendo. También se dio en el mundo amerindio, es decir, también aquí, y todo ese conocimiento se tenía. Lo que pasa es que con el paso del tiempo se fue poco a poco diluyendo. A lo largo de los siglos iremos viendo cómo hay referencias a ella, cómo no se ha perdido, pero aisladamente. Y después, al llegar al siglo XVIII, ¿conocen un poquito de historia? El siglo XVIII. ¿Cuál es el gran boom que hay en el siglo XVIII? Sí, la Revolución Francesa y otra cosa muy importante. El desarrollo de la... ¿Qué es lo que nos ha llevado al mundo en el que hoy vivimos? El de la máquina de vapor pertenecía al campo de la revolución industrial, es decir, se produjo la revolución de la ciencia y de la técnica. Y claro, la ciencia y la técnica, ¿qué hizo? Pues la ciencia y la técnica se enfocó única y exclusivamente en el dominio de la razón y en el progreso. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que poco a poco el ser humano, los valores del corazón, el alma, el espíritu, pasaron completamente a segundo plano. Y ahí eso nos ha llevado a la sociedad en la que hoy en día vivimos. ¿Qué tipo de sociedad es la que hoy vivimos? ¿Es una sociedad en la que el ser humano es el protagonista o es el que sufre las consecuencias? ¿Es el protagonista o el que sufre las consecuencias? Es sobre todo el que sufre las consecuencias, porque hay una minoría que disfruta de ello. Pero hay una inmensa mayoría en el mundo que sufre, que sufrimos las consecuencias de todo esto. Hasta ahí vamos despertando un poquito, desde que son las 3 de la tarde, que es complicado, estamos empezando a escuchar cosas. ¿Va bien hasta ahí? Porque quiero que todo esto les quede muy claro.
para poder después llegar, por ejemplo, hasta aquí, para poder llegar a entender todo esto, tenemos que hablar antes de todo esto. Bien, entonces en el siglo XVIII se pierde. Y después, a partir del siglo XIX, han oído hablar de Freud, ¿verdad? Sí, pero no habrán oído hablar a lo mejor de Otto Rank. Otto Rank era el discípulo de Freud. Entonces, Freud y Otto Rank empezaron ya a acercarse a la educación prenatal final del siglo XIX y ellos empezaron a descubrir la importancia que tenía el momento del nacimiento, las huellas que el nacimiento, sobre todo si las huellas eran traumáticas, el trauma del nacimiento, las huellas que dejaba después en el adulto, en el niño, en el adolescente y en el adulto. Entonces ellos ya hicieron, en la final del siglo XIX, una primera aproximación al mundo de la educación prenatal. Después llegaremos a principios del siglo XX, y entonces a principios del siglo XX habrá 3 filósofos en Europa que ellos van a hablar también ya por primera vez de educación prenatal, pero de una manera un poco más amplia. ¿Han oído alguna vez hablar de Rudolf Steiner? Pedagogía Waldorf. Bueno, pues este era un filósofo y pedagogo alemán, y entonces él ya decía a principios del siglo XX que hay que conceder a las madres el derecho a estar libres del estrés psicofísico, porque el bienestar y la felicidad de una madre durante la gestación es lo que hace que su hijo nazca con órganos sanos. Él hablaba en principio, se refería solamente a lo físico, es decir, a que ya nacía, y todas estas experiencias de la madre influían en que ese ser naciera con órganos sanos. Después llega otro filósofo y pedagogo que se llamaba Renaud, el apellido, y entonces él dice, y él decía, claro, también al principio del siglo, que para que una sociedad fuera sana, era muy importante que se conocieran y se aplicaran los principios de la educación prenatal. Siempre antes de que la realización de algo se produzca, vienen las ideas, vienen los ideólogos, vienen los filósofos, y después poco a poco llegan los pedagogos, que son los que empiezan a llevarlo, a complementarlo a la realidad. Y después hay otro tercer filósofo también al principio y pedagogo a principios del siglo XX, que se llamaba Konrad Michael, que también él va a hablar de la educación prenatal. Él primero también va a hablar de una manera más completa y él va a decir que es muy importante que los padres antes de la concepción se preparen, que el momento de la concepción es muy importante y que el papel de la madre durante la gestación apoyada por el padre es importantísimo. Entonces él también ya sentó las bases de la educación prenatal. Seguimos avanzando y después ya, por ejemplo, a mediados del siglo XX, pues habrá investigadores de la Universidad de Salzburgo, en Estados Unidos y en Suiza, que van realmente a comprobar, estudiando casos clínicos singulares, que realmente las emociones de la madre durante la gestación influyen en la personalidad del ser que se está formando, en la personalidad de ese bebé que se está formando. Después vendrá, en la década de los 60, un médico otorrinolaringólogo del que hablaremos después en un apartado de la gestación, que se llamaba Alfred Tomatis, que va a demostrar también todo esto. Y después ya, en la década de los 70, y eso está relacionado directamente con la carrera que ustedes están haciendo, en la década de los 70 empiezan a desarrollarse ya de una manera significativa los primeros estudios sobre la psicología prenatal. Entonces ahí tenemos aportaciones como las de Gustav Graeber, que él va a ser el que va a crear una asociación que se llama ISPP, que significa Sociedad Internacional de Psicología Prenatal. Entonces ya podemos decir que a partir de la década de los 70 realmente todo esto ya empieza a salir al exterior, porque ya ellos habían investigado y empiezan a demostrar que eso es real. Y después ya llegaremos, por ejemplo, a Thomas Bernie, que va a crear otra asociación que se llama la APA, que es una asociación americana de psicología pre y perinatal. Y entonces ya Thomas Bernie escribió un libro que también les recomiendo que lean, que es muy interesante. Todos los libros que les voy a recomendar son súper interesantes, son muy entretenidos y muy fáciles de leer, pero les van a dar muchísima información. Que se llama La vida secreta del niño antes de nacer. Y ese libro de La vida secreta del niño antes de nacer revolucionó completamente el campo de la psicología prenatal.
Bien, entramos entonces ahora en la preparación a la concepción. Como hemos dicho, todo en la vida necesita una preparación. Las personas que durante la adolescencia, durante la primera juventud, han tenido relaciones de amistad que se han basado en el respeto y en el cariño, normalmente eso sirve de entrenamiento para cuando ya tengamos lo que va a ser una relación de pareja. Entonces, por eso, todas esas relaciones de respeto y de cariño y de amistad que establezcamos en la adolescencia son las que van a preparar las posteriores de pareja. Entonces ahora les voy a preguntar, porque así no hablo yo todo el tiempo, piensan que nosotros lo hacemos. Esa preparación, ¿por qué tendría que comenzar? ¿Cómo tendríamos que empezar a prepararnos desde ya para el momento de ser padre? ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Una preparación de tipo. ¿Qué es lo primero que tendríamos que empezar a preparar? ¿Física? Física. Es decir, el cuerpo físico. Tendremos que empezar a prepararnos físicamente. Yo me imagino que aquí todos tienen, es decir, todos tienen una forma de vida, unos hábitos de vida sanos. Pero supongamos que otras personas, no las de aquí, que otras personas, por ejemplo, tienen una mala alimentación. Me gustan las papas, me gustan los huevos y eso es lo único que como. Me gustan las hamburguesas y eso es lo único que como. Verduras, legumbres, frutas, etcétera, no sé lo que es. Entonces, si tengo una mala alimentación, pues voy a tener una buena salud cuando tenga 25 o 30 años y decida ser padre o madre, se va a resentir un poquito, ¿sí? Y si, por ejemplo, no hago ejercicio físico, vida sedentaria, pues ¿cómo voy a estar entonces cuando llegue ese momento? Pues también un poco atrofiado, ¿verdad que sí? Bien. Y si además de eso, que no es su caso, segurísimo, eso es otra persona, consumo sustancias tóxicas, es decir, tabaco, alcohol y cualquier otro tipo de droga, no es su caso. Pues cuando lleguen los 25 o 30 años y decida ser padre o decida ser madre, ¿cómo va a estar mi organismo? Y si no duermo lo suficiente y trasnocho mucho, pues claro, ¿cómo voy a ir? ¿Qué salud me voy a ir construyendo? Pues va a estar un poquito así, ¿verdad? Entonces, ¿será conveniente empezar a tomar conciencia de que tengo que empezar a desarrollar hábitos de vida saludable? ¿Que tengo que empezar a preparar ya mi organismo físico? Entonces, aquí tienen, por ejemplo, decir, a la izquierda, ¿qué es lo que aparece? ¿Qué es esto? La escoba, ¿qué está haciendo? Barriendo. Barriendo. Y, por ejemplo, por lo que aquí aparece, ¿qué parece? Parece los restos de qué? De una fiesta. Y muchas veces, pues, hombre, diariamente, porque como tenemos que venir a la universidad, tengo que trabajar, tengo que hacer algo, pues entonces normalmente durante la semana me suelo contener. Pero cuando llega el fin de semana, ¿qué ocurre? ¡Fua! ¡Fiesta! Y ya sabemos lo que es la fiesta. Cuando esa fiesta la prolongo un año, otro año, otro año, otro año, pues voy acumulando todo ese tipo de cosas que ya después son desechos. Entonces esos desechos tengo que barrerlos. Por eso es más importante si desde ahora ya, cuando llegue ese momento, no tengo que barrer, porque ya ahora he empezado a darme cuenta que necesito generar hábitos de vida que me den una buena salud. Primero porque yo la voy a disfrutar. Y después porque el día de mañana seguramente voy a tener un hijo, una hija, y yo quiero legarle la mejor salud posible. Entonces voy a empezar a cuidarme. O por ejemplo, ¿esto qué es? Eso es un campo. ¿Sí? Esto es un campo. ¿Y esto qué son? ¿Esto que hay aquí? Surco. Muy bien. Surco. Un arado ahí. Entonces, normalmente un agricultor, imagínense que ustedes son como agricultores. Un agricultor, cuando quiere cultivar en un campo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que preparar la tierra.
Si el terreno quiere desniveles, ¿qué tendrá que hacer? Tendrá que nivelarlo, tendrá que allanarlo. Si tiene piedras o malas hierbas, tendrá que quitarlas, tendrá que quitarlas. Tendrá después que hacer los surcos, tendrá que echar un abono y tendrá que crear un sistema de riego. Y cuando todo eso está listo, ¿ahora qué es lo que introduce? Una semilla. ¿Estamos? Pues entiendan la analogía con ustedes, con lo que significa prepararse, porque la tierra, nuestra tierra es nuestro cuerpo físico y tenemos que irlo preparando, primero para disfrutar ahora y para después. ¿Cuáles serán esos elementos entonces? Ya hemos visto. Alimentación sana, lo contrario de lo que habíamos visto antes. Ejercicio físico. Por ejemplo, Kazuo Murakami, esto seguramente no lo sabrán. Siempre les han dicho que el ejercicio es bueno, ¿verdad que sí? Pero dicen, bueno, sí es bueno, pero para otros, no para mí. Estamos. A veces, cuando nos dicen, es que esto es bueno, tienes que hacerlo. Normalmente, ¿nosotros qué hacemos? Sí, puede ser que para otros, pero a mí no me gusta, no me apetece, pues yo esto no. Pero ¿qué nos dice, por ejemplo, este bioquímico que hemos visto antes, Kazuo Murakami? Pues él dice, y esto puede darles una idea para que se animen a practicar ejercicio físico. Él dice que el ejercicio físico activa genes benéficos y desactiva genes dañinos. ¿Estamos? Así que si no quieren que los que tengan la salud y los buenos genes sean los otros, empiecen a practicar también ejercicio físico. ¿Estamos? Entonces, el ejercicio físico es muy sano. Cada persona que elija el ejercicio que más le vaya, que más le guste, con el que se sienta mejor. ¿Sí? Y el tercer campo es eliminar las sustancias tóxicas, todo tipo de sustancias tóxicas. ¿Sí? Bien, ahora vamos a hacer algo. Les voy a pedir que dejen los móviles, los bolígrafos, los cuadernos, que dejen todo. Que se sienten de una manera cómoda en la silla. Que los que tienen los ojos abiertos los cierren. ¿Cómo? Que los que tienen los ojos abiertos los cierren. Más un poquito ejercicio durante unos segundos. No tengan miedo, porque aquí estamos en un lugar seguro, no pasa nada. Yo también los voy a cerrar para que se sientan todavía más seguros. Les vamos a cerrar los ojos. Dejamos todo, podemos poner si queremos las manos sobre los muslos. Y sencillamente les voy a pedir que se concentren durante unos segundos en su respiración, en sentir cómo toman el aire y cómo lo sueltan. Solo unos segundos, pero va a ser muy útil. Sientan cómo el aire circula, sube y baja. Y se concentran solamente en eso, en ver cómo el aire, cómo toman el aire y cómo lo sueltan. Ahora les voy a pedir que hagan respiraciones profundas, es decir, que tomen el aire sin hacer ruido, conscientemente, profundamente, que lo retengan unos segundos, 2, 3 segundos, 4 segundos y que lo suelten. Y ahora les voy a pedir que cuenten en cuánto tiempo toman el aire y en cuánto tiempo lo sueltan. Y cuentan mentalmente. 1, 2, 3, 4. Cuentan en cuánto tiempo toman el aire y en cuánto tiempo lo sueltan. Respirando profundamente.
cosa, de aquí al final, les voy a pedir que sigan dejando sus bolígrafos, sus cuadernos y todo lo que pueda suponer una distracción y que sigan escuchando con el corazón. Yo no les voy a hacer un examen al final de esto. Les voy a ofrecer una información que creo y que sé que es muy valiosa. Ustedes después tendrán que sopesarlo, medirlo y decidirlo. Pero no tomen más nota, porque si no se convierte esto en una clase más de la universidad y al final se acaba convirtiendo en un tostón. Ahora siempre, como en cualquier proyecto, en cualquier trabajo, siempre lo más difícil es el comienzo. Después todo va a ir mucho más rodado y quizás escuchen muchas más cosas que enseguida van a empezar a movilizarse. Pero tenemos que pasar este primer momento, porque no podemos saltar, como en la vida no podemos saltar etapas. Entonces, olvídense de los bolígrafos, no estamos en una clase convencional de la universidad. Abran el corazón y escuchen todo con el corazón. No se preocupen porque se van a acordar prácticamente de casi todo, por no decir de todo. Y si no, pues en algún momento se me escapa algo y después, cuando me suscite interés o pregunta, cuando haya escuchado todo, seguramente le voy a preguntar a un compañero o a una compañera: oye, ¿tú te acuerdas que estuvo en este caso? Ah, pues sí. Ah, pues yo no me acuerdo de esto, pero ¿te acuerdas tú? Ah, pues sí. O sea que escuchen con el corazón y dejen todo, ¿vale? Es una cosa distinta. Y hoy es un día distinto. Hoy es un día de fiesta. De fiesta para la mano, los cuadernos y los bolígrafos. ¿Estamos? Muy bien. Preparación física. Con la preparación física no está todo hecho. Si fuera tan fácil, la preparación física va a hacer que nosotros deleguemos en el futuro a nuestros hijos una genética que va a permitir que estén sanos o con algún tipo de inclinación hacia algún tipo de enfermedad, con mayor o menor salud. Pero con eso no se termina todo. Necesitamos también una preparación mental y emocional. Y muchas veces las mayores poluciones, las mayores intoxicaciones no son las físicas, son las que tenemos en el plano mental y en el plano emocional. Todas aquellas cosas negativas que tanto desde la mente, desde el corazón, nos atormentan, nos hacen sufrir, nos crean heridas, nos crean bloqueos, nos crean traumas. Por eso será importante también prepararse mental y emocionalmente antes de la gestación, antes de la concepción. Y aquí ya vamos a hablar cosas que serán importantes para ustedes, para este momento. No ya para cuando sean profesionales, psicólogos que tengan su propio gabinete o que trabajen en algún sitio. No para cuando sean padres, sino para ahora ya. Fíjense lo que dice Thomas Berry, este psiquiatra del que hemos hablado antes, que fue el que revolucionó el campo de la psicología prenatal. Él dice que las mujeres deben resolver sus problemas emocionales antes del embarazo para no transmitirlos a sus hijos y también el padre. Y entonces, ¿cómo podemos prepararnos mental y emocionalmente desde ahora mismo ya para sentirnos mejor en nuestra piel, mejor con nosotros mismos y para irnos preparando para ese momento futuro de profesionales en el mundo laboral y de profesionales como padres y madres? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues si crecemos como personas equilibradas, con confianza y seguridad en nosotros mismos y en los demás. Claro, eso suena muy bonito, ¿verdad? Pero ¿y eso cómo se hace? Pues hay una manera también muy sencilla, gratuita, asequible a todas las personas y fácil, que es cultivar pensamientos y sentimientos positivos. Eso es fácil, eso no cuesta dinero, eso podemos trabajar. ¿Qué nos dice, por ejemplo, también otra vez Kazuo Murakami, o qué nos dice un biólogo celular como Burlington? Fíjense si esto es importante, que los pensamientos y los sentimientos positivos pueden activar nuestro ADN y pueden cambiar el rumbo de nuestras vidas. Del 100% de los genes que tenemos, ¿saben cuántos tenemos activos y cuántos genes están funcionando en este cuerpecito? ¿Cuántos genes están funcionando? Y en el suyo, claro. ¿Cuántos genes?
Del 100%, ¿cuántos tenemos activados? ¿Cuántos son los que estamos haciendo funcionar para estar aquí? Por ejemplo, entre un 5 y un 10%. ¿Se pueden imaginar? Del 100% solo utilizo un 5 o un 10% de mi cerebro. ¿Qué se decía hasta ahora del otro 90%? Ah, eso es el ADN de basura. Pero claro, ¿una basura qué? Una cosa que normalmente... ¿La basura qué? Es lo que nos sirve, lo que desechamos. Pero, ¿ustedes creen que la naturaleza ha creado algo de una manera gratuita y que no sirva para algo? No. Nuestro cuerpo, por ejemplo, es que el corazón, los pulmones, el estómago, los intestinos, no funcionan todos de una manera coordinada para que podamos vivir y estar bien y sanos. No tiene cada uno su utilidad, su función. Entonces, vamos a tener un 90% de genes que están ahí paseándose por el cuerpo y divirtiéndose, pero nada, que no sirven para nada, son imposibles. Entonces, estos científicos aquí, bueno, en el mundo de la ciencia, de biólogos, de químicos, dicen que ese 90% está esperando la oportunidad de activarse, la oportunidad para activarse. Y si ese 5 o 10% se convierte en un 15 o se convierte en un 20, automáticamente, ¿qué es lo que se va a incrementar en nosotros? El potencial. El potencial que tenemos ahora mismo para expresar mucho más de lo que puedo expresar, para conocer mucho más de lo que puedo conocer ahora mismo, para acceder a un grado de conocimiento que ni me lo puedo imaginar todavía de dónde puedo llegar, para desarrollar unos talentos maravillosos que todavía ni me los puedo imaginar. Pero si activo otro 5% y lo convierto en 15, no digamos un 20%, fijaros, si con el 5 y con el 100, fijaros todo lo que estamos haciendo en el planeta, todos los genios que hay, todos los investigadores, si con ese 5 o con ese 10, pues imagínense si activamos al 15, solo al 15, el potencial que podemos desarrollar. ¿Y qué dicen estos biólogos, estos científicos, los biólogos y los bioquímicos? Pues que el pensamiento positivo y los sentimientos positivos activan esos genes dormidos que están esperando activarse. Vamos, por ejemplo, a ver el mundo emocional. ¿Cómo puedo trabajar las emociones positivas? ¿Cómo puedo abrirme realmente a esas emociones positivas para que realmente mi vida mejore y para que realmente pueda llegar a un grado de conocimiento y pueda desarrollar un potencial que no me lo puedo imaginar ahora mismo? Pues para ello primero voy a tener que liberarme de todos mis miedos, de los traumas, de los bloqueos, de las heridas, porque todos en mayor o menor medida tenemos muchas heridas, tenemos muchos bloqueos, tenemos muchos traumas. A veces es el odio, a veces es la rabia, a veces es la agresividad, a veces es la incapacidad de expresar mis sentimientos, a veces es la incapacidad que tengo para poder ser amable con alguien, para ser generoso, para ser bondadoso. ¿Cómo puedo liberar? Porque cuando todas esas cosas no las puedo expresar, eso es un bloqueo. Y ese bloqueo me genera un trauma. Porque claro, si yo vivo, por ejemplo, con odio o con rabia, ¿cómo me siento? ¿Bien? Me siento mal. Porque eso que me produce la agresividad, la rabia, el enfado, el odio, lo que sea, está constantemente en mi mente. Por lo cual, ¿me deja tranquilo o tranquila? No. Por lo cual, ¿me deja pensar, me deja concentrarme, me deja disfrutar de la vida, me deja ser feliz? No. Entonces, los primeros perjudicados somos nosotros. ¿Cómo puedo entonces liberar todo eso? Pues hay una fórmula muy sencilla de liberar todas las heridas que tenemos, que muchas vienen de la etapa prenatal, igual que los bloqueos y los traumas y los miedos. Otros se han generado durante la primera infancia y eso después ya los vamos arrastrando a veces durante toda una vida y nos suponen un gran sufrimiento. Entonces hay una forma muy sencilla, también gratuita, asequible, fácil, pero que al mismo tiempo es enormemente difícil. A ver, pongan esas cabecitas a pensar. Venga, vamos a empezar ya a practicar aquí, a activar nuevos genes. A ver, ¿cómo puedo hacerlo? Es decir, ¿cuál es esa fórmula tan sencilla que, por ejemplo, puede liberar? Fíjense que, por ejemplo, tienen una rabia dentro muy fuerte, pues de algo que les han molestado o que les ha supuesto un problema durante mucho tiempo, pues a veces viene con los padres.
a veces es con los amigos, a veces puede ser con los profesores, a veces puede ser con el vecino. ¿Sabe Dios con qué? Hasta me puedo enfadar con mi perro, porque los seres humanos se pueden enfadar y generar rabia por la menor cosa. Pues, ¿cuál es la fórmula? Fíjense que hace exactamente toda esa agresividad, ese odio, ese rencor, todo eso que yo tengo ahí, como un bloque, en un segundo acepto. ¿Cuál es la fórmula mágica? Muy bien, ¿cuál es? El perdón. Es la fórmula mágica. En cuanto yo perdono, todo el mal que está dentro de mí se va, se disuelve. Y el perdón hay dos tipos. A ver, venga, vamos a seguir activando el L. ¿Cuáles son los dos tipos de perdón que hay? Uno, primero, que es el perdón, el perdón al morir. Y ese es mucho más difícil que el perdón hacia los demás. Perdonar a los demás es a veces mucho más fácil que perdonarnos a nosotros mismos. Entonces, en el momento que yo perdono, pero de corazón, no te puedo decir, ay, te perdonas, no me perdona a mí, no, y después a los 2 segundos vuelvo otra vez la cosa, no. Cuando realmente perdonamos de corazón, desde dentro, en ese momento todo lo negativo se disuelve. Pero si no consigo con eso, si no consigo, lo consigo con el perdón, pues entonces empiezo a trabajar con el pensamiento positivo, con las emociones positivas. Y entonces empiezo a practicar la bondad, la generosidad, la amabilidad, la solidaridad, el amor. En aquellas situaciones donde normalmente yo era, hay una expresión en español que se dice un cardo borriquero. ¿Entienden qué puede significar eso? Un cardo, ¿sabemos lo que es? ¿No existe aquí ese nombre, esa palabra? Cardo. ¿No sabemos lo que es un cardo? Un cardo es algo, normalmente puede ser circular, que tiene multitud de agujas. Multitud de agujas, eso es un cardo. Se dice un cardo borriquero porque, claro, en el momento que alguien se acerca a ese cardo, se pincha y se hiere. Muy automáticamente se va. Entonces, a veces somos como cardos borriqueros, es decir, que las personas se acercan a nosotros con su mejor intención, pero con el carácter que tenemos, salen hacia atrás. Entonces, si yo sé, por ejemplo, que ese es mi problema, pues ¿qué es lo que puedo empezar a hacer? Bueno, pues voy a empezar a quitarme pinchitos. Es decir, voy a dejar que los demás se me acerquen. Voy a estar un poquito más abierto, lo voy a intentar. Ahí sí tengo que empezar a intentar, lo voy a intentar. No lo consigo hoy, pues mañana. ¿No lo consigo mañana? Pues pasado. Y así. O que soy una persona poco amable, o poco tolerante, o poco solidaria, o poco generosa, pues voy a empezar a trabajar con la generosidad. Y claro, cuando hablamos de generosidad, siempre pensamos que tiene que haber en medio que para ser generoso hay que tener, lo he oído, dinero, pues ¿qué va? Eso es lo que ustedes se creen. Se puede ser enormemente generoso sin tener ni un solo peso en el monedero. A ver a quién se le ocurre, vamos a seguir con los genes activándolo. A ver a quién se le ocurre cómo podríamos ser generosos si no tengo dinero. Por ejemplo. Compartiendo el tiempo, muy bien. Compartiendo el tiempo. Entonces, tengo un amigo, una amiga, un compañero de clase, un vecino, quien sea, que tiene un problema y necesita que alguien le escuche. Pues entonces soy generoso con mi tiempo, escucho y si puedo le ayudo. O tengo un compañero de clase o una compañera que tiene dificultades en una asignatura, que algo le cuesta. Y entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues echarle una mano. Le ayudo. Entonces soy generoso con mi tiempo y estoy ayudando a esa persona a que solucione un problema que tenga. Entonces, eso es generosidad y eso poco a poco va generando la bondad en nuestro interior. Entonces, de esa manera, voy cultivando esas emociones positivas que me van a hacer sentirme mucho mejor ahora, pero que ya se van a ir introduciendo en mis genes y cuando llegue el momento de ser un profesional en el mundo laboral o ser un padre o una madre,
ya naturalmente lo voy a transmitir, porque es lo que naturalmente ya he ido incorporando en todas mis células. Entonces, de esa manera nos vamos preparando, por ejemplo, emocionalmente. Bien, pero no solo con el emocional estando todo conseguido. Ahora tenemos que practicar también los pensamientos positivos. Y normalmente cada día, a lo largo de un día, ¿cuáles son los pensamientos que le asaltan más continuamente? Los positivos, estamos siempre en un estado mental positivo o estamos más a veces en el negativo. ¿Qué domina en nuestro día? ¿El sí o el no? Generalmente domina el no. Generalmente el no. Por ejemplo, no puedo. Por ejemplo, no quiero. Por ejemplo, no tengo. Por ejemplo, no me gusta. Por ejemplo, no sé, no sirvo, la vida está llena de problemas, no voy a aprobar esta asignatura, no puedo con este examen, no puedo, eso es lo que normalmente decir, más viene a nuestra mente, generalmente es más el no que el sí. Entonces, ¿cuál es la fórmula para poder solucionarlo? Transformar el no en sí. Cada vez que me viene no puedo, sí puedo. ¿Qué ocurrió? ¿Y qué pasó, por ejemplo, el fin de semana cuando estuvieron con los niños y esperaban 50 y aparecieron 100? ¿Qué pensaron en ese momento? ¿Qué pasó en ese momento cuando vieron aparecer el tropel de los 100 en lugar de los 50? ¿Qué pasó? Que dijeron, ¡uy, esto es facilísimo! Esto no tiene ningún problema, venga, 100 más. ¿Fue eso lo que pensaron? ¿Fue eso lo que pasó? O de repente, madre mía, no puedo, ¿qué voy a hacer si yo pensaba con 50? ¿Cómo voy a hacer con los 100? Entonces, normalmente siempre, ante los retos, ante las dificultades de la vida, siempre generalmente es más el no el que aparece. Y entonces, sencillamente tengo que empezar, puedo, sirvo, voy a probar, soy capaz de hacer este proyecto, hay esta dificultad, pero la voy a superar, y cada vez que empiezo a trabajar de esta manera, poco a poco voy activando ese pensamiento positivo y entonces de esa manera ya voy generando otro tipo de genes, voy activando otro tipo de genes. Y cuando llegue el momento de la concepción, todo eso lo voy a legar de una manera natural, va a pasar a mi descendencia, va a pasar a mis hijos o a mis hijas. ¿Estamos? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Más o menos más? Bien. Aquí tenemos lo que nos dice este biólogo celular de un libro. Los pensamientos positivos son un imperativo biológico para una vida feliz y saludable. Y ahora, por ejemplo, lo que nos dice Alfred Tomati, el médico del que os hablaba antes, un laringólogo, que fue uno de los pioneros en este campo también de la educación prenatal, de eso hablaremos después, que dice, a fuerza de reflexión y de intuición, los antiguos han propuesto hipótesis que hoy en día la ciencia, con todo su arsenal tecnológico, no hace más que verificar. Y lo vamos a ir viendo. Antes habíamos dicho que esto ya existía en otras culturas. ¿Sí? Bien. Pues aquí tenemos, por ejemplo, la preparación a la concepción en las diferentes tradiciones. El caso de Grecia. Ya de eso ya les había hablado al principio. Que en Grecia, por ejemplo, en Grecia clásica, para prepararse para el papel de ciudadano, tenían que prepararse también al mismo tiempo para el papel de padre. Y eso estaba recogido en las leyes que las ponen, en las leyes de la ciudad. Hipócrates, ¿saben quién era Hipócrates? ¿Quién era? Un médico griego, el padre de la medicina actual. ¿Qué decía Hipócrates? Mejor la prevención que la terapia, mejor prevenir que curar. Entonces, si desde ahora ya
estamos preparándonos, estamos ya en ese campo de la prevención. Y ya veremos por qué es tan sumamente importante. Después lo van a ver muy claro y después a medida que vaya pasando el tiempo van a ver también y van a ir entendiendo por qué esos niños y esas niñas con las que tuvieron el fin de semana eran como eran y no de otra manera. Pitágoras. Por ejemplo, aquí seguramente alguien tendrá algún animalito, ¿verdad? ¿Qué animalitos tenemos en casa? Perro, gato, gallina, pájaro. Bueno, podemos tener, claro, hay de todo. Claro, y alguien puede tener un trozo de campo, un trozo de tierra, un jardín. Y aquí hay animales, conejinos, es decir, podemos tener de todo. Y normalmente, los animales que tenéis, ¿los cuidáis bien? Es decir, normalmente los sacáis a pasear, buscáis siempre una alimentación que sea la más adecuada, le preparáis un espacio para que pueda dormir, esté cómodo. Normalmente nos preocupamos mucho por los animales, pero sin embargo nos preocupamos por esos hijos que vamos a tener, normalmente no. Entonces, por eso Hipócrates decía, pero Pitágoras decía que no era justo. Él no entendía por qué nos preocupamos por los animales y sin embargo no nos preocupamos por nuestros propios descendientes. Aquí tenemos, por ejemplo, en la India. En la India también ya, estamos hablando de la India milenaria, ya esto también existía, y vean que para la concepción de un hijo, antes de concebir, tenía que prepararse con una dieta adecuada, como hemos dicho antes, alimentación sana, ejercicio físico, un periodo de abstinencia, es decir, de tener relaciones sexuales, y una preparación espiritual con ciertos rituales, porque los padres, para el momento de la concepción, no tenían que estar solamente sanos físicamente, tenían que estar también sanos emocional y mentalmente, porque eso en el momento de la concepción pasa en la cadena genética. Por ejemplo, ¿hay algo que les sorprenda de lo que ahí aparece? Una dieta adecuada, ciertos rituales pues para mental y emocionalmente, y hay algo que sí me sorprende, pero me produce risa, pero no me atrevo a decirlo. ¿Qué es lo que sorprende ahí? ¿Por qué eso? Aquí estamos. Esto, un periodo de abstinencia, ¿por qué? Porque abstenerse de relaciones sexuales. Pues ahora les voy a poner un ejemplo. Vamos a ver. ¿Han visto, por ejemplo, el otro día hicimos un viaje hacia el campo y vi que había una cantidad de clubes de fútbol, pero tremendo, y de escuelas que preparan a los niños para el fútbol, tremendo, ¿no? Entonces aquí de fútbol un poquito saben, ¿verdad? Pero bueno, también otros deportistas que conocerán. Pero por ejemplo, ¿qué se les pide a los futbolistas o cuando los futbolistas tienen que ir a un partido que es importante? O tienen que ir, o van al mundial. ¿Qué es lo que pasa un tiempo antes de ese partido? Se concentran en un hotel, en un lugar, y por supuesto, evidentemente, ahí no hay fiesta y ahí no hay mujeres, incluso si tienen sus mujeres y sus parejas. ¿Por qué? Porque la energía sexual es una energía que si yo la utilizo y la dejo salir, me quita energía. Y entonces, por eso, una forma de vigorizar el cuerpo es, en lo que se llama es un tiempo de abstinencia de relaciones sexuales. Pero no solo en la India. Por ejemplo, en el 1946, en el Gabón, los pigmeos del Gabón, nos cuenta una investigadora en su libro, que era la noticia, bueno, un explorador había visto que los pigmeos del Gabón, por ejemplo, un mes antes de concebir, no tenían relaciones sexuales. Y las mujeres andaban de talones, sobre los talones. Era como una preparación y como un esfuerzo para despegarse de todo lo material y realmente ir hacia el interior de ellas. Entonces, esa costumbre lo tenían, pero también tenían ese semejante de abstinencia. Y un pionero en todo lo que es la psicología, la medicina perinatal, que era un médico francés del principio del siglo, él decía que los cuidados dados a un niño empezaban 15 días antes de la concepción. Por eso él, antes de concebir un hijo con su mujer, se retiraba al campo para vigorizar sus espermatozoides.
Entonces, por eso, y para que vean que no solamente es en las tradiciones antiguas, que ha ido pasando a lo largo del tiempo y que hoy en día se sigue practicando, por lo que acabamos de ver ahora con la concentración de los futbolistas, por ejemplo, o los deportistas de élite cuando tienen que asistir a una gran competición, porque tienen que estar completamente centrados y concentrados y tienen que reservar su energía para esa competición. Este de la tradición africana, si son buenos y se portan bien, al final de todo se lo contaré, porque este es un caso que es muy bonito, que es de hoy en día, pero atraviesa todas las etapas de la educación prenatal. Entonces, por eso mejor lo contaré al final, porque lo resumirá todo. Aquí, por ejemplo, el libro de las 4 farmacopeas, que es un libro del TIDE, del 1100, también ya aquí hay referencias a todo esto. Por ejemplo, aquí estamos viendo pues todo lo que es la historia del ser humano, las distintas etapas evolutivas por las que ha ido pasando, y después el embrión por las distintas etapas en las que va pasando. Lo primero como un pez, como un anfibio, después se cae con reptiles, también se va adaptando de esa forma. Entonces ahí ya también tenían conocimientos de todo esto. Y aquí arriba hay una pareja que está en el momento de la concepción, y aquí medio se ve, bueno, aquí hay una pequeña figurita que es el alma del niño que está entrando en el momento de la concepción. Entonces ya tenemos muchas referencias y ya esto lo conocíamos. Y ahora llegamos a este momento, la concepción. Óvulo y espermatozoide. ¿Qué saben de los óvulos y de los espermatozoides? ¿Algo? Por ejemplo, curioso, el óvulo sabe que es la célula más grande del organismo y que el espermatozoide es la más pequeña. Y que el óvulo tiene solamente 23 pares, 23 cromosomas y el espermatozoide 23 cromosomas. Fijaros cómo lo ha hecho la naturaleza, porque todas las células tienen 23 pares, pero el óvulo solo tiene 23 y el espermatozoide 23, para que en el momento de la unión se genere esa primera célula que va a tener 23 pares de cromosomas y va a ser el origen del nuevo ser. Y hay algo que a mí me parece muy bonito, que no sé de lo que pensarán. Siempre normalmente se ha pensado que el óvulo es penetrado por el espermatozoide. Entonces siempre hay como una idea de algo agresivo. Como el espermatozoide llega y ¡pum! Te gusta o no te gusta, y quedas o no en el momento, ala. Pues no es así. No es así. Fíjense qué bonito es esto que voy a decir ahora. A mí, por lo menos, que cuando lo descubrí me encantó. El óvulo, cuando ya está preparado, el óvulo va a recibir a millones de cantidades, millones de espermatozoides que van a llegar. Saben que hay una carrera, pero no hay uno que llega solo, que empiezan a llegar y entonces es como una danza alrededor del óvulo. Y el óvulo se ha descubierto que siente, en un momento determinado, siente que uno de esos montones que están alrededor, hay uno que es el candidato. ¿Por qué lo siente? La ciencia, como tantísimas cosas que no sabemos, todavía no ha podido descubrirlo, pero siente que uno de los que llega tiene que emitir algún tipo de señal, que es lo mismo que cuando, por ejemplo, nos enamoramos de alguien. Estamos en una reunión, en una clase, en una fiesta y hay un montón de chicas y hay un montón de chicos, ¿verdad que sí? Pero entre todo ese montón nos sentimos atraídos por uno o por una, ¿verdad? Entre todo ese montón. ¿Y por qué? Pues no lo podemos explicar, pero nos sentimos atraídos. Porque es lo mismo con el óvulo del espermatozoide. El óvulo sabe cuál es el candidato ideal. Y entonces lo que hace es que se abre y deja que entre. Por lo tanto, no hay agresión, hay amor, hay cooperación, hay colaboración. Es decir, la naturaleza lo ha hecho siempre todo muy bien. Y lo que preside cada acto de la naturaleza es el amor. Y el óvulo y el espermatozoide nos dan ese ejemplo. Por eso, ¿qué tiene que ser ese primer momento de la concepción? Un acto de amor consciente. Porque si el amor existe y hay una conciencia, es decir, sentimos amor entre la pareja, pero también amor hacia ese nuevo ser que va a venir,
Entonces, esa primera célula va a grabar eso, porque las células tienen esa facultad. Las células graban información y después cuando empiezan a multiplicarse, ¿qué es lo que hacen? Transmiten esa información a las otras células. Entonces, esto ya empieza a estar muy íntimamente relacionado, otro también, aunque les parezca más lejano, pero esto ya empieza a estar muy íntimamente ligado con esos 100 niños y niñas con los que han trabajado. Entonces, si la concepción ha sido un acto de amor consciente, esa primera célula, ¿qué es lo que va a grabar? Amor. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer cuando ahora empieza a multiplicarse, a transmitir las otras? Va a transmitir amor. Por lo tanto, el ser comienza a construirse ya desde el comienzo en las mejores condiciones, con el amor. Pero, ¿solo el amor es necesario? Será también importante, lo más importante evidentemente es el amor, que es un acto de amor consciente, algo que deseamos. Porque si evidentemente es el producto de un rechazo, de algo que no tengo claro, o es el producto de la inconsciencia porque me he pasado de tomar lo que sea y en una circunstancia de esta, pues claro, tengo una relación sexual y la relación sexual pues puede conducir a una nueva vida. Como decía un médico que a mí me hacía mucha gracia, bueno, él lo decía muy seriamente, pero a mí me hacía mucha gracia, claro, él decía, todos los medios anticonceptivos que utilicemos pueden fallar. La única cosa que no falla es que nos abstengamos. Si no tenemos relación sexual, no va a pasar nada, pero todas las otras cosas pueden fallar. Por lo tanto, en cualquier acto sexual puede comenzar una vida. Entonces, en principio, siempre es conveniente que toda relación sexual conlleve el amor. Primero, porque si hay amor es mucho más satisfactorio, nos sentimos muchísimo mejor, hay mucho más cuidado y atención de las dos partes. Si no lo hay, pues a veces normalmente nos vamos a sentir pues, generalmente pues, muy mal. Es decir, ha pasado pero no me he sentido bien, no era toda aquella cosa maravillosa que yo me había imaginado. No ha funcionado, ¿por qué? Porque las cosas que son ocasionales, o fruto del instinto, o fruto de un deseo del momento, o fruto de la inconsciencia, o fruto de que no tengo con mucho dominio de mí porque he bebido o he tomado cualquier tipo de entonces, no me voy a sentir bien. Y si además se produce una concepción, ya esa primera célula va a grabar no deseo. Y eso ya va a empezar a generar muchos problemas. Ya desde ese minuto cero empieza a generar problemas que después se van a manifestar de niños, de adolescentes y de adultos. Entonces, por eso es muy importante que sea un acto de amor consciente siempre. Pero no solamente es eso importante, será importante también el ambiente en el que se realice. Claro, porque si hay una expresión en español que ya alguna vez la he dicho, aquí supongo que tendrán otra. En España se dice, aquí te pillo, aquí te mato. O sea, aquí seguramente tendrán algún otro tipo de expresión, ¿no? Cuando hay esas circunstancias, pues aquí te pillo, aquí te mato en cualquier sitio. No importa, ni me fijo, ni si está limpio, si no está limpio, si es bonito, si no es bonito. Viene el deseo, viene la pasión y ¡pum! Entonces, claro, es importante también el espacio en el que se va a realizar. Siempre cuento esto porque es que es la vida misma. ¿Aquí hemos visto muchas películas románticas? Seguro que sí. Bueno, y en esas películas románticas alguna vez hemos visto que cuando dos personas están enamoradas y se van a encontrar o van a tener su primer encuentro, pues hay uno que prepara siempre el espacio. ¿No lo muestra la película? Y por ejemplo, curiosamente, ¿quién suele preparar el espacio? ¿El hombre o la mujer? Generalmente es el hombre. Esto para que veamos que también los hombres tienen sensibilidad y son capaces realmente de hacer las cosas bien en esas situaciones. Entonces, no es la mujer la que prepara un reguero de pétalos de rosa, que son los más habituales, un reguero de pétalos de rosa que lleva hasta la habitación, las velitas, un incienso, algo que huele bien. Entonces, eso lo vemos en las películas y nos parece como que qué bonito, ¿verdad?
Nos vemos y decimos, oh, qué bonito, a mí me encantaría que me prepararan algo así. Pero después lo cierto es que cuando llega el momento, pues no tengo en cuenta ese tipo de cosas. Entonces es muy importante también el ambiente físico. Fijaros lo que decía en la India antigua, en el Atalpaveda, el ambiente más propicio para la fecundación se compone de belleza, en qué espacio se va a realizar, el amor, que tiene que estar presente, y la armonía, el buen acuerdo entre las parejas, la relación que tienen entre ellos. Por ejemplo, aquí tiene la Platón, que lo tenemos en la parte izquierda de la subida de las escaleras de la Santa Arboleda, de la biblioteca. Bueno, pues fíjense lo que decía Platón ya en Grecia, en las leyes. Pero esto mismo lo decía Confucio, por ejemplo, en China. Platón en las leyes dice, y le propone al Estado, que había que cuidar del alma de los ciudadanos desde la concepción. Pero Confucio también decía lo mismo en China. También decía que, teniendo en cuenta que las experiencias de la madre se graban en el bebé, el Estado tenía que tutelar, tenía que poner bajo su tutela a las mujeres embarazadas. En el banquete, por ejemplo, Platón define al amor, a Eros, como siendo de naturaleza humana y divina, deseando lo bello y lo perfecto. Eros debe reinar en el alma de los esposos en el momento de la concepción, para que su cualidad divina sea transmitida al hijo. Que los esposos cultiven en ellos la virtud ética, para que su alma florezca y su perfume ponga al hijo, que nacerá así, bello de cuerpo y de espíritu. Y ahora quiero hacerles otra pregunta. Cuando oímos la palabra espíritu, ¿en qué pensamos? ¿Qué significa eso de que van a hacer? Es decir, si realmente la pareja cultiva las virtudes éticas, las cualidades, pues entonces evidentemente ese hijo va a nacer bello de cuerpo, pero también bello de espíritu. Cuando oímos la palabra espíritu, ¿con qué la asociamos? ¿En qué pensamos? En el alma no, el alma es otra cosa. A ver, ¿en qué piensan? Cuando hablamos de espíritu, automáticamente pensamos en qué. ¿Con qué lo asociamos? Con, empieza por C, sigue por U, sigue por U, a ver, Cualidades. en las cualidades, estamos en las cualidades, porque a veces la palabra espíritu no sabemos muy bien qué es, o a lo mejor la asociamos con religión o con cualquier otro tipo de cosa. Pero cuando hablamos del espíritu, estamos hablando de las cualidades, de lo mejor que tenemos nosotros. Esas son las cualidades del espíritu, que reflejan el espíritu. Pero hay otra cosa que puedo hacer durante el momento de la concepción, que es introducir una idea magnífica, es decir, pensamiento positivo, para que también se grabe ya en esa primera célula, se active. Entonces, una idea. ¿Cuál es esa idea? No solamente está el amor, sino que también voy a pensar que ese ser que vamos a generar va a venir con las mejores cualidades, que va a ser un ser magnífico, maravilloso, para nuestra familia, para la sociedad, para mi pueblo, para mi ciudad, para mi país, para la humanidad en general. Y entonces, esa idea, ese pensamiento positivo, también se graba en la primera fila. Hasta ahí vamos siguiéndolo. Entonces, ahora me gustaría que se tomara un momentito de reflexión y que me hagan una comparación entre lo que acabo de explicar, que lo que hemos visto hasta ahora, que la concepción tiene que ser un acto de amor consciente, que tiene que ser en un espacio físico que también tengamos ya preparado, porque eso también la primera célula lo va a captar, atención, cuidado, delicadeza, e introducir una idea magnífica. Que ese ser que vamos a traer sea un ser magnífico. Y ahora quiero que reflexionen durante un momento, ahora si quieren pueden anotar y que lo relacionen con los 100 niños con los que estuvieron el fin de semana.
¿Qué tendrá que ver todo esto? Y después lo vamos a compartir. Tómense 5 minutos, 7 minutos, y pongan sus cabecitas a pensar, sus corazones a sentir y a activar sus genes. 5 o 10 minutos. Ese como eran esos niños que se encontraron el fin de semana. Pueden comentar si quieren, breve, también. Me he ayudado un poquito. Ah, no. De aquí. Agua. Tania. Bueno,
Pues ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir por las conclusiones por fila. Vamos a compartir por fila. Entonces, la fila de atrás empieza, por ejemplo, a compartir. Cuando termina la fila de atrás, viene la siguiente y termina en la primera. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar por la fila de atrás. ¿Quién de ustedes quiere hablar? ¿Quiere comentar algo? ¿Qué relación puede haber entre lo que hemos estado hablando hasta este momento y los niños con los que estuvieron el fin de semana, con los que hicieron esa práctica, con los que estuvieron trabajando? ¿Qué relación pueden encontrar en todo esto? Venga, ánimo. Pues mira, digamos nosotros, pues yo lo discutí un poco con mi compañera y sacamos una conclusión que era pues lo del, como la planificación, ¿cierto? O sea, que de pronto esos niños de allá no son así como tú nos dices, planificados con amor y como todas esas cosas tan bonitas, sino que son situaciones pues de la vida como muy distintas porque también influye mucho lo del nivel económico, ¿cierto? Entonces digamos hay muchas de esas personas que de pronto ni siquiera pueden conseguir para comprar anticonceptivos o cosas así, entonces a lo mejor muchas veces tienen relaciones sin ese grado de conciencia pues que es tan importante para que se dé un buen desarrollo prenatal y todo eso. Entonces como esa parte puede ser algo. Muy bien, perfecto. A ver, ¿y ustedes? ¿Han hecho alguna relación? ¿Han sacado alguna conclusión? Eso, hablamos de los niños, de como más acompañamiento de sus padres. Un momentito. Escuchamos, por favor, es muy importante. Por ejemplo, un momentito. Sí, un momentito. Una cualidad muy importante para cualquier persona, para nosotros como persona, como futuros profesionales y como futuros padres, es la escucha y la empatía. ¿Qué significa? La escucha lo tenemos más o menos claro. Escuchar es realmente poner amor y todo nuestro sentido en lo que alguien está diciendo. Y la empatía es ponerme en la piel de los demás. Es decir, ¿qué es lo que no me gustaría que a mí me hicieran? No lo hago a los demás. Entonces empatizo y cuando alguien está hablando, la sigo, la escucho con atención, me maravillo de lo que está diciendo y entonces en ese momento se genera un clima determinado y las personas se sienten tranquilas, confiadas y seguras. Si cuando alguien habla, hablo, me distraigo, miro para otro lado, no la escucho, ¿cómo nos sentimos? Que no tiene sentido lo que estoy haciendo, no me siento bien. Entonces por eso una cualidad magnífica para desarrollar como persona, como profesional y como padre es la escucha y la empatía, aprender a ponerme en la piel de los demás. Muy bien, ahora vamos con la segunda fila, muy bien. Bueno, y nosotros vimos como el impacto de la planificación y del acompañamiento de los padres pues, desde la concepción, incluso antes, pues digamos en actividades como cuando los niños bailaban y algunos se sentían como más cómodos haciéndolos y sus padres estaban detrás de ellos, mientras que los que no tenían a sus papás acompañándolos, pues estaban un poco más tímidos, un poco más apagados. Muy bien. Seguimos. Segunda fila. Conclusiones que hayan sacado el resto. ¿Alguna reflexión sobre lo que hemos hablado y la relación con? Segunda fila. Claro, que esa parte no ha terminado. Que ella no ha pensado nada, pues lo dejamos, pasamos. Esta parte ha pensado algo, ha sacado alguna conclusión. Es que nosotros pues tomamos como una reflexión parecida a la de nuestro compañero, pues que en el momento en que se da la concepción, pues en la mayoría de los padres tuvimos, no creo, o no sé, que se dé como en ese lugar que usted decía, que como con amor, armonía, sino que se dejara llevar más por el placer, ¿no? Y más que sean conscientes de que van a querer su hijo así o así, sino solo por el placer hacen la concepción y sin saber qué puede pasar. Bien. Vamos a la tercera fila empezando por arriba, este sector. A ver qué conclusiones hemos sacado, qué reflexiones hemos hecho. Muy bien, va muy bien, ¿eh? Sí, está perfecto lo que están haciendo. A ver ahora, estos dos sectores. Pues yo, por ejemplo, yo
de la fundación, pero yo hoy este año primero año trabajando con niños. Entonces, lo que he notado es como los niños con actos muy pequeños, como por ejemplo ver logros que ellos hacen, que los papás a veces desvían, como por ejemplo cuando el niño aprende a dibujar un círculo, cuando el niño va a casa. Para un niño es una alegría inmensa y lo desearía poder compartir. Entonces, por ejemplo, cuando yo trabajaba con ellos se ponían hasta a llorar y uno me decía, oye, mira, hice un carro, mira, hice a mi papá, hice a mi mamá. Y uno miraba a su alrededor y eran papás que se la pasaban trabajando. Y ellos les daban todo lo económico. Si el niño quería un juguete, se le daba todo. Pero el niño realmente lo que quería era la comprensión y que el papá estuviera ahí en el momento en que el niño aprendiera a hablar, aprendiera a caminar. Entonces son como fases que los padres pierden y que son fundamentales que un niño retiene. Entonces, unos pequeños detalles para un niño puede ser un gran gozo y que a veces un adulto deja por un lado. Si eso ahora lo enlazamos con esto y de la misma manera que, por ejemplo, no les dedicamos tiempo, pero les damos todo, si no nos hemos preparado con nuestra conciencia como padres para legarle una buena genética física, mental y emocional, y en el momento de la concepción no hay realmente ese amor y ese amor hacia el nuevo ser, pues entonces los problemas ya empiezan desde ese momento y después se van a ir acentuando durante la infancia, pero ya está antes, porque si realmente unos padres atienden a un niño cuando ya ha nacido, es que también lo han atendido y lo han querido antes, y eso automáticamente se refleja, se ve. Muy bien, de todas formas, todavía nos quedan otros apartados, gestación, nacimiento, entonces ya verán como poco a poco el puzzle se va armando, cada vez van a tener más datos, más detalles, y cada vez les va a parecer realmente que es una herramienta interesante, porque al final sacaremos una conclusión. Tienen que recordar que al principio les planteé, ¿es posible transformar esta sociedad? ¿Y si les dijera que podemos acabar con las guerras, con el hambre, con la miseria y alcanzar esa sociedad de paz, de amor, de armonía, de justicia que todos queremos? ¿Y si les dijera que ustedes son esos artífices de esa nueva sociedad? Entonces, esto tienen que recordarlo y se lo recordaré cuando termine el próximo día todo, porque entonces lo enlazaremos todo y sacaremos las conclusiones finales. Entonces ya veremos qué relacionar. Ahora, siguiente sector, de la tercera fila. Venga. Venga, muy bien. Ánimo. Pues bueno, lo que te digo, como que el contexto, pues esos son situaciones, pues niños de los que estaban pues, en vulnerabilidad, ¿no? Entonces lo que yo decía, como que de repente pues, podían ser no planeados y pues a partir de eso, pues se da como actitudes en los niños, entonces uno ve en los niños que tienen como destacar, como que buscan ese amor que de pronto en su casa y pues eso es lo que se siente grande, otra chica, pues puede ser rechazo. Puede ser rechazo, puede ser Y está inconsciencia. buscando como esa aceptación, eso se ve mucho en los niños, pues se veía. Y sí, como eso, como de conseguir lo que tal vez no les están dando o que no les han dado desde antes de nacer. Ese amor que necesitaba. Muy bien. ¿Alguien más en este sector? Vosotros estabais juntas, ¿no? Pues vale, vamos al último sector. Venga, primera fila, empezando por atrás. Conclusiones que hemos sacado. Inicialmente pues, también recordamos un poco cómo procedieron al comienzo, que digamos que de pronto no es como con amor, pues también aquí también añadimos que de pronto no existió una preparación del organismo físico sobrereaccional. También pues, no sé, por relación un poco por lo que para otro. Digamos que con los niños cuando nos dieron, cuando me había tocado, vieron que yo les daba una aceptación de hacia lo que hacían y eso lo tomaba con mucho cariño. Tanto que patrones sencillos y todos felices. Hablamos un poquito más alto porque así pueden escucharnos de atrás también. ¿Nos impactó? Y nos impactó bastante darnos cuenta que había niños que no venían como con sus padres, o sea, había niños como de 7 años que ellos venían solos y
y digamos como que la mayoría vimos que como más mamás que papás, o sea, creo que nosotros tenemos como un papá por ahí y ya. Entonces también pues darnos cuenta como de ese tipo de responsabilidad que tiene como pues, tanto la madre como el padre, y digamos como las casas que había como la responsabilidad del padre como una integración como esta de ver a sus hijos como interactuando con otras personas, hacer algo que es como ejemplo para ellos. Seguimos. Nosotros como algunos específicos de los que estábamos hablando, y por ejemplo yo a mi niña que tiene unos 7 o 8 años, Dani, habla un poquito Un más fuerte. poquito más fuerte. un niño de unos 8 años más o menos, y pues le estaba contando a mi amiga que eran 4 hermanos y la mamá tenía 25 años. Entonces pues ahí uno también piensa como, o sea, ¿qué pasaba con ella para, o sea, estando tan pequeña, como tener que enfrentar una situación donde pues tiene 1 o 2 hijos, y o sea, la edad de nosotros que ya haya tenido 2 hijos, es como pesado, o sea, uno se pone a pensar en eso. Y pues es que acá no creo que nadie quiera tener hijos todavía, o sea, que están esperando, no sé, los 30 o cosas así. Y también hay una niña cuando estábamos entregando los refrigerios, pues todos los niños decían como gracias, ¿sí? Y una niña nos lo rapó y se fue corriendo. Entonces también como pensando en eso, en como los papás, en todo lo que están diciendo, lo que se transmite pues, en la gestación. Bien, en general, por ejemplo, los niños con los que se encontraron eran niños conflictivos, niños difíciles, niños que venían de situaciones familiares complicadas. ¿Eran ese tipo? Sí, porque pues, en general, o sea, hubo muchos niños que ni siquiera fueron con el papá ni con la mamá, entonces comenzamos por ahí. Con el acompañamiento de ellos me parece súper importante. Digamos, había una pareja de hermanos que era una niña de 7, el hermanito de 2 años y ella estaba esperando al hermanito. Yo no sé. Y ahora aquí han dicho algo que es interesante y ha hablado de Paula. Y ha hablado de la responsabilidad, porque decían que eran casi todos mamás, pero no había papás. Normalmente se tiende a pensar siempre como que tener hijos es de las mujeres, pero lo cierto es que no. Tener hijos es una responsabilidad compartida del hombre y de la mujer. Hasta ahora, porque ya vamos a ir terminando, hasta ahora la preparación es del hombre o de la mujer, o es de los dos. Es de los dos. En la preparación a la concepción sería 50% cada uno, porque le vamos a alegar cada uno una parte de género. Entonces no es que la madre tiene una buena salud mental, física o emocional y el padre no, o al contrario, es que tienen que ser los dos. Porque en el momento de la concepción, en la cadena del ADN se van a entrar los genes de uno y de otro. Durante la concepción, ¿es también un trabajo de dos? ¿Es una responsabilidad de dos? Es una responsabilidad de dos. Porque si hay mucho amor por una parte, pero no lo hay por la otra, pues ya también hay una deficiencia. Entonces también en la concepción es un 50% padre, 50% madre. Y en el siguiente capítulo que ya vamos a ver, que es la gestación, aunque ahí, digamos que aparentemente el protagonismo lo tiene la mujer, porque la naturaleza le ha dado a la mujer esa capacidad de formar, lo cierto es que el papel del padre va a ser enormemente importante para que esa gestación llegue a buen puerto. Pero eso ya será el capítulo que dejaremos para el próximo día. Terminando con lo que habíamos dicho de una introducción, una idea magnífica, fíjese lo que decía en Grecia Empédocles, que el hijo se parece a la imagen que la mujer encinta llevaba en el momento de la concepción. Mujeres enamoradas de dioses y de héroes trajeron al mundo a seres que se le parecían. Entonces, para que vayan viendo que aquí tenemos, es decir, vamos comprobando que realmente esto que estamos diciendo funciona y funcionaba en aquella época.
y los científicos nos están demostrando hoy que funciona, que es real, que lo que ellos a base de reflexión y de intuición, como vimos antes al principio, llegaron, hoy en día en la ciencia lo que nos está demostrando todo que eso es realmente así. Bien, pues yo creo que ya aquí vamos a ir cerrando y concluyendo. El próximo día seguiremos con la otra parte y seguiremos todavía rellenando y clarificando mucho más el puzzle de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo día. Gracias.